Son las 8:51 de la mañana, a estas horas vamos a hablar de economía y lo vamos a hacer con el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en unas horas va a estar en Cartagena, van a hablar de economía, de vivienda, de familia. ¿Qué ideas se van a exponer? ¿Cuál es la política económica del Partido Popular? Bueno, yo creo que como ideas lo primero es la necesidad de dar respuesta a esas familias que en estos momentos lo están pasando mal, ¿no? Cuando pagan la luz, cuando tienen que pagar el gas, cuando van a hacer la cesta de la compra o simplemente cuando tienen que pagar la hipoteca, que también les ha incrementado. Y luego la vivienda sabemos que es una necesidad y tenemos que ser capaces de dar respuesta como país, ¿no? En este caso, estos foros sobre todo nos sirven para escuchar a la sociedad, porque yo creo que al final la parte política lo que tiene es una enorme responsabilidad de escuchar cuáles son las propuestas y cuáles son las necesidades y a partir de ahí construir el proyecto de país, que es lo que queremos, ¿no? Unas familias que llevan prácticamente asfixiadas, ¿no? Desde la pandemia. Parece que la economía española no termina de remontar desde la COVID. Sí que es verdad que aquí en la región parece que se está consiguiendo según el Observatorio Financiero de la Comunidad, pero ¿en qué punto cree que estamos? Bueno, pues es verdad que a veces se dan dos visiones, ¿no? Hay una visión que intenta trasladar que la economía va bien, pero lo que decíamos antes, vamos a la economía de las familias, que realmente es para lo que debemos trabajar, ¿no? Y las familias hoy pagan más luz que pagaban antes, pagan más en el gas que pagaban antes. Cuando van a hacer la cesta de la compra, los precios han incrementado un 25% si cogemos desde antes de la pandemia, y en las hipotecas también está disparado cuando tienen que poner la gasolina. Entonces las familias están viendo cómo la situación se les está apretando. Incluso los últimos datos del Banco de España demuestran que están consumiendo ya el dinero que tenían ahorrado, con lo cual empezamos a estar en una situación más difícil. Y en ese camino nuestra economía es la única de la Unión Europea que todavía no ha recuperado los datos previos a la pandemia. Es verdad que ustedes en Murcia, y eso hay que ponerlo en valor, no cayeron tanto como cayó la economía y encima están creciendo por encima de la media nacional, por encima del 5,5 que creció España. Yo creo que eso sin duda les hace a los murcianos ver la situación con una perspectiva diferente de la que se vive en el resto del territorio, que hay algunas comunidades que lo están pasando realmente mal. ¿Qué tipo de soluciones, qué tipo de reformas se pueden o se tienen que llevar a cabo para hacer frente, ¿no?, a este elevado coste de la vida? Bueno, pues yo creo que lo que procede es hacer reformas, es decir, no podemos ir buscando con parches salir de cada situación, porque si no, lo que provocamos es que realmente no hay una transformación. Nosotros lo planteamos en 6 puntos. Un primero es la fiscalidad. La fiscalidad es muy importante que esté orientada a crear empleo, crear inversión. En segundo lugar, una reducción del gasto político superfluo, sabemos que hay mucho, y eso sin duda está demostrado, genera más inflación. Una tercera, muy importante, que es la simplificación de trabas administrativas y burocráticas y una reforma de la administración para hacerla más cercana al ciudadano, más ágil, más rápida. Un cuarto son los fondos europeos. No olvidemos que entre el marco 14-20, el marco 21-27 y los NECS hay 200.000 millones para gestionar de aquí al año 2027 y sabemos que nos están gestionando adecuadamente, y luego tenemos que buscar crecimiento y empleo, ¿no?, que son las dos variables. No podemos seguir con unas tasas de desempleo, ser los últimos en Europa en la tasa de desempleo, tener el más del doble de la media de la Unión Europea, tener 3,3 millones de personas desempleadas y sin embargo falta gente en el sector de la construcción, falta gente en el sector tecnológico, falta gente en el sector sanitario. Es decir, bueno, hay unos desajustes que tenemos para que la gente realmente tenga oportunidades y tenga posibilidad de desarrollarse, ¿no?, que creo que es para lo que estamos. Hablamos de la inflación, hablando del elevado coste de la cesta de la compra. Decía el otro día el ministro Planas que parece que el precio de los alimentos ha llegado ya a su tope. ¿Usted lo ha notado a la hora de hacer la compra? Bueno, hay algunas personas que sí, que dicen que lo han notado, incluso lo cuentan públicamente, ¿no?, alguna vicepresidenta, los demás no. Creo que el resto de los ciudadanos, cuando tú vas por la calle y comentas con ellos y les preguntas, hoy mismo no creo que encontremos a nadie que nos diga que la cesta de la compra ha bajado, todo lo contrario. Además, acuérdese que nosotros planteábamos la bajada del IVA en la cesta de la compra y le pedíamos que se extendiese, porque han dejado lo que más caro. Cuando usted va a la cesta de la compra, lo que más le cuesta es la carne y el pescado, y sin embargo es lo único que hemos dejado fuera de esa reducción de IVA. Y por otro lado, además se ha establecido un impuesto, el impuesto al plástico, que es un impuesto que solamente está en España, que ningún otro país de la Unión Europea tiene, y que incluso Italia, que se planteó ponerlo, lo ha retrasado porque las condiciones evidentemente no hay. No tiene sentido tener una recaudación extraordinaria y seguir poniendo más impuestos y parecer que le quitas a los españoles una parte del IVA cuando luego realmente lo estás poniendo con otro impuesto, ¿no?
Hablábamos ahora también del Euribor, usted va a hablar en unos minutos, como decimos en Cartagena, también de la vivienda. El Euribor está disparado, roza ya el 4%, son unos 2.000 euros aproximadamente en una hipoteca media en lo que se paga al año, unos 200 euros aproximadamente al mes. ¿Qué solución podemos poner sobre la mesa? ¿Qué fórmulas podemos hacer para que los bolsillos no se resienten a la hora de pagar la hipoteca, que se hace ya cuesta arriba? Se está haciendo cuesta arriba y, de hecho, si vemos los datos, están bajando el número de hipotecas que se están constituyendo, es decir, la gente empieza a estar preocupada por las dificultades de hacer frente. Fíjese, frente a lo que es a la medida del Gobierno, el Gobierno solamente hizo una modificación del Código de Buenas Prácticas y eso afectaba a 1.000 familias. ¿Qué planteábamos nosotros? Aunque fuera con carácter temporal, establecer una ayuda para las familias que tienen que soportar esa hipoteca que les podría representar recuperar hasta 750 euros de esa carga. Eso lo podíamos hacer a través del impuesto de la renta, era rápido, era ágil, suponía un coste de unos 1.500 millones y eso sin duda era un empuje directo a las familias que peor lo están pasando. Hablábamos también de una tercera vía que era: no hagamos tantos impuestos, creemos un fondo con aportación de la banca, y aportación también se hacía falta del Estado, para ayudar a esas familias con mayores dificultades o que peor lo están pasando, para que podamos ayudarle y no se produzca ese impago de las hipotecas, que en algún caso se va a producir, puesto que la situación empieza a ser preocupante porque llevamos ya muchos meses y, como decía, los pocos ahorros que la gente había tenido durante el COVID empiezan a ver cómo van bajando día tras día, ¿no? Bueno, era una forma de hacer, el Gobierno no lo quiso y la realidad es que las familias siguen sin poder atender de manera adecuada o con cierta solvencia sus situaciones actuales. Se hablaba de que nos esperaba un invierno muy duro, un principio de año también muy duro, pero aún así parece que la economía en su conjunto no se resiente del todo. A largo plazo, ¿cómo ve la situación económica? Fíjese, en algún momento el crecer 0,1 o estar 0,1 por debajo, a las familias eso no les afecta. Y nos estamos autoconvenciendo que está bien porque no estamos en recesión. Oiga, la recesión para una familia es si puede llegar a final de mes o no. Y usted lo estaba diciendo, las familias les cuesta más llegar a final de mes. Repito, tenemos una enorme oportunidad para transformar, para hacer cosas diferentes, para poner nuestra economía. Nuestra economía lleva mucho tiempo sin crecer. Tenemos desempleo, hoy se anunciaba también, o se daba el dato de que los contratos fijos se están reduciendo a jornada completa. Es decir, las cosas no van bien. Que no van tan mal, ya, pero eso no puede ser la situación en la que nos sintamos cómodos. Si usted ve el crecimiento que tenía España, cada año ha ido bajando, 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 y ahora nos dicen que lo vamos a crecer en 1,1, en 1,2, y ya con eso parece que está bien. Eso no es bueno, porque la inflación sigue alta, sigue muy alta, y eso significa que las familias lo tienen peor y que los empresarios tienen los costes más elevados, y oímos al sector de supermercados, oímos a las exportaciones. Es decir, yo creo que ahí lo que procede es pues hacer esa transformación, esas reformas, y darnos cuenta que tenemos muchos elementos en nuestra economía que distorsionan y que los podemos corregir para realmente ser atractivos, ¿no? Hablamos de las familias, hablábamos también de empresarios, de autónomos, que al fin y al cabo son los que sustentan, ¿no?, la economía de un país. ¿Qué hacemos con ellos? Ahora está el salario mínimo interprofesional. ¿Qué hacemos con ese cierre de comercios, esa bajada de autónomos que hemos conocido también hace poco? Pues parece fíjese, que se nos olvida, ¿no?, esta parte. Pero es que no se nos puede olvidar. O sea, nosotros tenemos más de 3 millones de autónomos que contratan a su vez casi 400.000 personas. Imaginemos, en total de los 20 millones de gente que está trabajando, si quitamos funcionarios, que son otros 3 millones y pico, es que los autónomos son 3 millones casi. Y estamos viendo que se anuncia que se le va a seguir subiendo la cuota a los autónomos, cuando lo que tendríamos que hacer es ayudar a los autónomos. Se sube el salario mínimo y cuando hacemos la subida del salario mínimo, el Gobierno no aporta. O sea, fíjese, cuando el Gobierno decide vamos a subir el salario mínimo, nadie está en contra de la subida del salario mínimo, pero lo que no puedes hacer es que toda la carga recaiga sobre el empresario, sobre la pyme, sobre el autónomo, que es realmente el que está en esos parámetros. Te dicen en algunos casos, oye, es que me estáis pidiendo más coste para sufragar a un trabajador que lo que yo tengo para mí. Nosotros proponíamos, por ejemplo, que el Gobierno ofreciese no cobrar la cotización de la Seguridad Social por la parte del incremento del autónomo. Fíjate, el Gobierno planteó un 8, el sector de la empresarial planteaba un 4. Si le quitamos la cotización ya estábamos en un 5,2. Hubiéramos estado mucho más cerca, pero compartiendo los esfuerzos, ese famoso pacto de renta. Y en los comercios nos tendríamos que dar cuenta que se cierran más de 200 comercios al día. Es decir, la situación, se cierran comercios, tenemos menos autónomos, caímos en el año 2022, en enero del 23 también han vuelto a caer los autónomos. Y la única solución no puede ser, bueno, pues si hay menos y entonces está recaudando menos, pues le subimos más la cotización a los autónomos porque así recaudaremos más. No, la clave no es subir impuestos, la clave es tener más autónomos para, pudiéndoles bajar la cuota, recaudar más. Es sencillo, pero hay que intentar que tengamos más autónomos. Ese debe ser el gran objetivo. Con todos estos datos sobre la mesa, ¿se puede ver el futuro con un poco de esperanza a los que nos están viendo desde casa? Pues se lo he dicho, yo creo que nosotros
la gente que va al día a día, gracias a Dios tenemos grandes empresarios, grandes autónomos. Ustedes, por ejemplo, tienen unos datos de exportación récord, muy por encima de los datos del año 2019 y además creciendo. O sea, que los empresarios hacen mucho más de lo que les respondemos desde la parte política. Yo creo que eso hay que intentar escuchar, atender. Y cuántas trabas se le están poniendo, cuántas dificultades administrativas, cuántos papeles se tienen que presentar, cuánto gasto que no aporta, cómo se pueden tener 200.000 millones de fondos europeos y no estar utilizándolo para el desarrollo, para fomentar, por ejemplo, lo que está diciendo, infraestructuras del agua, infraestructuras de todo tipo que permitan, bueno, pues que ese dinero que Europa nos va para transformar sea para transformar de verdad, y no nos podemos permitir como país que tengan que venir de fuera. Fíjese, han venido a Europa para preguntarnos por la ley del sí es sí, nos han venido para preguntar por el Poder Judicial, nos han venido para preguntar por los fondos europeos. Es decir, cuando no hacen las cosas bien, cuando no hacen las reformas adecuadas, el problema es que el país no crece, y cuando reformas, resulta que hay un país como Irlanda, que también tuvo COVID, y frente a España, que todavía no ha recuperado los datos previos a la pandemia, Irlanda crece más de un 26%. Juan Bravo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Al revés, muchísimas gracias a ustedes. Disfrute de Cartagena, que es preciosa. Seguro, muchísimas gracias. Seguimos